La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román. La semana pasada dimos inicio a una reflexión orientada al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Desde luego, dijimos que probablemente no lo podíamos concluir ese día y que íbamos a continuar la segunda parte en la mañana de hoy. Prácticamente no pudimos concluir ni lo que nos habíamos dispuesto a concluir. Pero quisiéramos en esta mañana sí poder tocar la segunda parte del tema del Sermón del Monte, sobre todo en lo que compete a las bienaventuranzas. Es interesante que un hermano esta mañana me decía: pastor, si usted divide la palabra bienaventuranza, da la impresión que nos está diciendo que es una buena aventura de vida. Y yo creo que las bienaventuranzas tienen mucho que decirnos y mucho que hablarnos a nosotros a través de las Escrituras. Por lo tanto, les invito a que vaya conmigo a Mateo 5, versículo 6 hasta el versículo 12, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Obviamente hay dos cositas rápidas que quisiera decir para ayudar en el contexto a los que tal vez no estuvieron el domingo pasado. Las bienaventuranzas están enmarcadas en dos interpretaciones por parte de los estudiosos de la Biblia. Una de ellas es lo que tradicionalmente se recoge, ¿no?, como un día en que Jesús se sentó con sus discípulos en una ladera de un monte y allí comenzó a plantearles las bienaventuranzas y empezó a hacerles saber a ellos lo que concernía al reino de Dios. Hay otros estudiosos de la Biblia que dicen que las bienaventuranzas es una compilación de los hechos, de los dichos, de la vida de Jesús en su ejemplo, de manera tal que todos aquellos que pueden conocer los dichos y hechos de la vida de Jesús, entonces pueden dirigirse, pueden caminar hacia la experiencia auténticamente cristiana. El cristianismo no es una tradición, el cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo no es meramente un elemento que demarque que soy una persona civilizada porque soy cristiana. El cristianismo lo que pretende es entronizar a Jesucristo
en la vida de nosotros los seres humanos, de tal manera que vivamos como Él vivió, que actuemos como Él actuó y que respondamos a la vida conforme a la voluntad y al propósito que Él nos ha expresado. Eso es realmente el cristianismo. Y ese es el gran reto que tenemos todos los seres humanos, que nos hemos enfilado, que nos hemos dispuesto a caminar en la experiencia de la fe cristiana. Fíjese que en el versículo 6 comienza diciendo Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No sé si alguno de nosotros, de los que aquí está presente, de los que nos escuchan por radio, por televisión, nos ven en televisión o a través de la internet, no sé si alguno de ellos ha padecido, ha experimentado lo que realmente es el hambre. Porque algunas personas hablan de hambre, pero es nada más que cuando pasaron por alto el desayuno o el almuerzo, ¿verdad? Dicen, yo tengo hambre, pero realmente de eso no es que trata aquí. De lo que trata aquí es de esa experiencia de hambre que puede llevar al ser humano prácticamente a su destrucción física. Lo mismo acontece con la sed. Pues tal vez podamos haber experimentado algunos momentos de sed, sobre todo con esa información que nos han metido ahora en la cabeza de que hay que hidratarnos y que hay que beber mucha agua, ¿no? Pues tal vez alguien dice, bueno, pues yo tengo sed, pero tiene sed porque dejó de beber agua tal vez 1 hora o 2 horas. Pero aquí no se trata de esa sed, se trata precisamente de alguien que tiene hambre porque lleva muchos días sin comer, o de alguien que tiene sed porque lleva muchos días sin beber agua. Y la bienaventuranza precisamente lo que plantea es: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de la justicia. Por el otro lado, ¿alguna vez nos hemos preguntado hasta qué punto deseamos la justicia, sobre todo para los demás, de la misma manera como la queremos para nosotros? Porque generalmente, esta naturaleza humana que está viciada, que está enmarcada en unos vicios egocéntricos, egolátricos, nos lleva en muchas ocasiones a actuar o a identificar la justicia desde el punto de vista de nuestro beneficio. Es decir, cuando salimos bien, nos hicieron justicia. Pero cuando sale bien el otro, pensamos que no nos hicieron justicia. Por eso, a la hora de analizar esta bienaventuranza, tenemos que preguntarnos cuándo realmente es que yo entiendo bien la justicia. Cuando soy beneficiado de ella o cuando salgo perjudicado por ella. ¿Cuándo es que realmente yo la entiendo bien? ¿Cuándo realmente para mí la justicia es justicia? Porque, o sea, volvemos de nuevo, tenemos que, si el cristianismo procura un estilo de vida, pues desde luego una de las cosas que plantea la fe cristiana, que me parece que es lo más duro que plantea, es lo más fuerte que plantea. A mí me hubiera gustado que eso no se hubiera tocado, pero si no se hubiera tocado no seríamos cristianos. Es la muerte al egocentrismo. El que quiera seguir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. O sea, es la muerte al egocentrismo y por lo general
note bien que yo estoy usando lenguaje inclusivo. Yo no estoy diciendo, no estoy usando lenguaje exclusivo. Por lo general somos egocéntricos. Por lo general interpretamos las bendiciones cuando nos convienen. Imagínense, una persona se encuentra 20 pesos en la calle y no piensa en la pobre criatura que se perdió los 20 pesos. Lo único que decimos es ¡qué bendición! ¡Qué bendición Dios me ha dado, Dios mío! Mira, me encontré 20 pesos. Pero generalmente no. Es más, ni siquiera decimos, déjame quedarme un ratito aquí a esperar, a ver si aparece. No, lo que decimos es, las bendiciones de Dios se cogen rápido y uno se desaparece del lugar. Porque el resultado es precisamente el resultado de nuestro egocentrismo. Así es como pensamos. ¿Cuándo entendemos mejor la justicia? ¿Cuándo la entendemos mejor? Pues son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son bienaventurados aquellos que aspiran para que la conducta en términos de relación consigo mismo sea justa. Porque hasta en ocasiones, como resultado de esta egolatría nuestra, ni siquiera somos justos con nosotros mismos. Pues hay que desear la justicia desde la perspectiva de nuestra propia experiencia de vida, desde la perspectiva de nuestra propia relación. Pero necesitamos también desarrollar un sentido de justicia desde la perspectiva del otro, del que está en nuestro entorno, de aquel que también necesita, de aquel que también aspira, de aquel que también anhela y desea. La experiencia de la justicia no puede ser vista simplemente desde la óptica de mi propia conveniencia o de mi propio beneficio, sino todo lo contrario. Nosotros debemos anhelar y desear que la experiencia de la justicia sea una para con nosotros, pero sea una también para con los que están en nuestro entorno. Y nadie debería sentirse abrumado, nadie debería sentirse lastimado o herido, porque en el proceso de la justicia fue beneficiado alguien más que uno. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que dicen, no, espérate, eso no fue así. Esto fue de esta forma, aunque yo salga perjudicado. Bienaventurados los que son justos cuando llegan al supermercado y le dan la vuelta de más y la devuelven. Hace unas semanas atrás yo hablaba con una familia. Fíjense que estoy diciendo que la experiencia de la fe cristiana es parte también de la experiencia de un estilo de vida. Pues yo hablaba con una familia hace unas semanas atrás y me dice, nosotros estábamos perfectamente bien, pastor. Nosotros comíamos juntos, compartíamos juntos, celebrábamos la Navidad, celebrábamos Acción de Gracias juntos, todo lo hacíamos juntos. No fue hasta que se murió papá. Cuando se murió papá, descubrimos que había dejado unas casas, descubrimos que había dejado unos carros, descubrimos que había dejado unos terrenos. Y cada cual empezó a apropiarse de una cosa y de la otra, y eso provocó una hecatombe en la familia. Y hoy ni nos hablamos, ni nos miramos, ni nos saludamos. Estamos todos enojados, estamos todos... Oye, pero qué sencillo hubiera sido si todos hubiéramos partido de la premisa de que haciendo morir nuestro egocentrismo, partimos de la premisa de que de la equidad, de la justicia. Bienaventurados los que aspiran para que cada día de sus vidas haya un sentido más profundo de justicia, porque quien aspira a la justicia será saciado de la justicia. Es decir, no solamente impartirá justicia. A mí me llama la atención un planteamiento que hace el apóstol San Pablo cuando dice, ¿cómo es posible que los cristianos tengan que ir a los tribunales para dirimir los problemas?
Lo ha leído usted, ¿verdad? Aparece en la Biblia. ¿Cómo es posible que los cristianos tengan que ir a los tribunales para dirimir asuntos de justicia cuando ellos mismos deberían darle cátedra a los tribunales sobre justicia? Pues bienaventurados los que desarrollan un sentido de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, quien camina en consecución de las cosas justas experimentará transformación en su vida y en su carácter por lo que es justo. Por el otro lado, el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la pregunta debe ser: ¿quién no desea alcanzar la misericordia de Dios? De hecho, la razón por la que estamos en pie es como consecuencia de la misericordia de Dios. Yo no pudiera estar frente a ustedes si no fuera como resultado de la misericordia de Dios. Yo no pudiera ser pastor si no fuera como resultado de la misericordia de Dios. Y todos y cada uno de nosotros, de no haber sido por su misericordia. Me encanta esa expresión del salmista cuando dice: Él no nos paga conforme nos merecemos. Si Él no fuera a pagar conforme nos merecemos, nuestra vida sería una ruina. Él nos paga según su grande misericordia. Todos y cada uno de nosotros disfrutamos de la misericordia de Dios. Pero a la misma vez que disfrutamos de la misericordia de Dios, entendemos que la misericordia de Dios es una virtud de Él. Es virtud divina su misericordia. Pero hay un dato interesante. Es que las virtudes en Dios necesitan ser evidenciadas por nosotros también. Porque estamos en Él. ¿Y Él está en qué? En nosotros. Por lo tanto, somos frutos de su vid. Somos frutos de su árbol. Y nosotros también necesitamos evidenciar las virtudes que hay en Dios. ¿Qué virtudes hay en Dios que yo necesito evidenciar? ¿Quién pone en tela de juicio que Dios es enteramente perdonador? Dice la Escritura: Él es quien perdona todas. Él es enteramente perdonador. ¿Quién pone en tela de juicio que Dios es todo amor? No es que tiene, es que Él es el amor. ¿Quién pone en tela de juicio que Dios es la fuente de amor? ¿Quién pone en tela de juicio que Dios es misericordioso? Y pudiéramos seguir mencionando. Pero mire lo interesante. Si nosotros no evidenciamos en nuestra propia experiencia de vida las virtudes que hay en Dios, a fin de cuentas, venimos a tener problemas serios con el Eterno. Como por ejemplo, si yo soy beneficiado del perdón de Dios, y toda mi vida he sido beneficiado del perdón de Dios, ¿cómo es posible que yo pueda vivir sin perdonar a alguien que cometa una falta contra mí? Pues ¿sabe lo que dice la Escritura? Lo dice con claridad. De hecho, yo me atrevo a predicarlo porque está en la Biblia. Dice que si yo no puedo perdonar a mi semejante, Dios tampoco me perdonará ¿qué? A mí. Número 2. Yo vivo al amparo del amor de Dios y todos nosotros vivimos al amparo del amor de Dios. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que vivir al amparo del amor de Dios nos obliga, nos constriñe precisamente a que también nosotros tengamos que amar ¿a quiénes? A todos, aún a nuestros enemigos. Porque si no amamos, Juan dice en su escrito, dice: si tú no puedes amar a tu hermano, déjate de cuento, tampoco amas a Dios.
Lo mismo acontece con la misericordia. Si nosotros no tenemos misericordia, Santiago en su carta, en el capítulo 2 y en el versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. La misericordia está presentada en la Sagrada Escritura dentro del contexto de la siembra y la cosecha. Quien siembra misericordia, cosecha misericordia. Ahora, ¿qué significado tiene el término misericordia en Jesús? Cuando Él dice, bienaventurados los misericordiosos. Yesed es la palabra hebrea que utilizó Jesús cuando se refirió a la misericordia. Y desde luego, nosotros necesitamos trabajar etimológicamente con la palabra hebrea para conocer qué quiso decir Jesús, porque a veces nosotros tenemos una interpretación del término misericordia equivocada. Culturalmente la tenemos equivocada. Nosotros pensamos que decir ay bendito es señal de ¿qué? De misericordia. Y ay bendito no es señal de misericordia. No lo es. De hecho, por lo general decimos ay bendito y seguimos caminando. Ay bendito, se le quedó el carro a ese señor ahí y acelero para seguir caminando. Ay bendito, mire esa persona ahí en esa condición, con esa llaga, pero no hago absolutamente nada por él. Por lo tanto, el yesed en Jesús, en expresión aramea, no tiene nada que ver con el ay bendito puertorriqueño. ¿Qué significa entonces yesed? ¿Qué significa misericordia en lo que plantea Jesús? Significa empatía. ¿Y dónde vemos en Dios manifestada la empatía? En todo. Dios es empático en todo para con nosotros los seres humanos. Imagínense el nivel de empatía de Dios. A Dios se le ocurrió un nivel de empatía que no tiene precedente. El verbo de Él, su verbo, fue el que creó todas las cosas. Su verbo, su palabra, creó todas las cosas. Y dijo Dios, sean los cielos, y dijo Dios, sea la tierra, y dijo Dios, sean las aves, y dijo, todo fue ¿qué? Creado por su verbo. Mire el sentido de empatía de Dios. Su verbo, Él lo convirtió en carne. Lo convirtió en un ser humano. Cuando el autor de la carta a los hebreos nos dice, porque tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, lo que está diciendo es, tenemos un sumo sacerdote que practica el yesed, es decir, que practica la misericordia. ¿Quiere decir esto, mis amados hermanos, que la misericordia obvia la rectitud? No. ¿Quiere decir esto que la misericordia obvia los principios, los valores éticos, los valores morales, tanto social como espiritualmente? No. ¿Quiere decir esto que la misericordia aplaude las cosas que están mal hechas? No. Es todo lo contrario. La misericordia se sostiene en lo verdadero, pero tiene un acto de empatía porque parte de una premisa. Cuando yo veo a una persona, cuando yo veo a un ser humano en desgracia, la misericordia que debe operarse en mí me debe llegar a pensar que ese pudiera ser yo. Cuando veo una persona sumida en una conducta que lo deteriora por completo, la misericordia debería llevarme a mí a partir de la premisa que ese pudiera ser yo. Y si fuera yo, ¿qué establece la regla de oro? Y si fuera yo, ¿cómo debería esperar que me trataran? Y si fuera yo, ¿qué esperaría para que resuelvan y manejen mi situación y mi condición? Bienaventurados los misericordiosos,
porque en la experiencia de la siembra y de la cosecha, ellos también alcanzarán misericordia. Tal vez alguien contaminado por el pensamiento mundanal dice: pastor, no vale la pena ser bueno porque uno es bueno y lo fastidian todo. Pero es que Jesús no está hablando del aquí y del ahora. Él está hablando de ¿qué? De la eternidad. Claro que usted puede ser bueno aquí y tal vez la gente le haga la vida de cuadritos. Claro que usted puede ser bueno aquí y tal vez la gente le haga la vida difícil o imposible. Pero a fin de cuentas, el reclamo, el desafío de la vida cristiana es: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué? El mal. Porque tu recompensa está diseñada por Dios en la eternidad. Bienaventurados los misericordiosos. Esa expresión de Jesús, cuando habla de aquel momento en que le agradece a sus discípulos, yo lo intitulé una vez: el día que Jesús se volvió loco y por poco me bajan del púlpito. Esa expresión de Jesús cuando le dice a sus discípulos: Juan, te doy gracias porque una vez yo estuve en la cárcel y tú me visitaste. Y Andrés, te doy gracias porque una vez yo estaba enfermo y tú fuiste a mi casa a verme. Y a ti, Tomás, te doy gracias porque yo estaba desnudo y tú me cubriste. Y desde luego Pedro, que tenía un complejo de psicólogo que lo estaba matando, empezó a decir: espérate, pero está diciendo cosas fuera de la realidad. Él no está en la realidad. ¿Cuánto nosotros lo vimos con hambre, sediento? ¿Cuándo lo vimos en la cárcel? ¿Cuánto lo vimos desnudo? ¿Cuándo fue que hicimos por él estas cosas? No, a él hay que darle una terapia de confrontación. Hay que traerlo de nuevo a la realidad. Y Pedro de inmediato dice: óyeme, Jesús, un momentito. ¿Cuándo fue que te vimos hambriento? ¿Cuándo fue que te vimos con sed? ¿Cuándo fue que te vimos sediento? ¿Cuándo fue que cada uno de nosotros hicimos lo que tú alegas que hicimos en favor tuyo? Vuelve a la realidad. Y Jesús lo mira y le dice: Pedro, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste, y te digo que no quedarás sin recompensa. Bienaventurados los misericordiosos. Oh, desde luego que la iglesia puede tener posturas y posiciones en términos de la moral, pero nuestras posturas en términos de la moral no pueden estar ausentes de la misericordia. Nuestras posturas no pueden estar ausentes de la compasión. Sí podemos mantener nuestras posiciones. A fin de cuentas, tenemos el perfecto derecho para pensar y creer como creemos como cristianos. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad compasiva y misericordiosa para tener empatía con los demás. Es decir, ponernos en el zapato del otro. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Desde luego, las bienaventuranzas de Jesús fueron dichas en arameo. Pero cuando se tradujeron al griego. Y esto implica que el traductor tuvo que recurrir al pensamiento griego, al contexto griego, para poder comunicar bien, asertivamente, lo que Jesús había dicho. Es interesante que cuando el traductor pensó en la traducción de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, tuvo que haber pensado en la forma y manera como el griego quitaba las manchas de algo, ya fuera la mancha sobre un objeto, ya fuera la mancha sobre una conciencia, o ya fuera la mancha desde el punto de vista de un grupo, de una oveja negra dentro del grupo, de alguien que disocia. Pues ellos buscaban una manera de poder, una palabra que pudiera hablar de limpieza, de asepsia, de algo que estuviese pulcro. ¿Y sabe cómo se llamaba esto? Se llamaba catara.
Por lo tanto, cuando se pensó en la traducción en griego, se tuvo que haber pensado en el catara. Bienaventurados los que hacen catara. Pero desde luego, usted tal vez puede limpiar una mancha y todavía se nota. O tal vez pueda lograr limpiar algo de su conciencia, pero todavía está ese elemento instintivo que nos lleva. O probablemente puede sacar a alguien de mala influencia del grupo de amigos, pero a la larga lo que dejó sembrado está sembrado ahí. Pero si alguien lograra extirpar todo eso, de manera que no quede ni siquiera marca de microorganismo alguno, entonces el griego decía que era catara akeratos. Lo que esto quiere decir ha quedado totalmente íntegro. Bienaventurados los de limpio corazón. Es decir, bienaventurados los que tienen catara akeratos. Bienaventurados los que tienen una mente íntegra, porque ellos verán a Dios. Ahora, del dicho al hecho. ¿Cómo se logra la integridad del ser? ¿Cómo se logra? ¿Cómo es que yo logro ser transformado? ¿Cómo usted logra esa integridad en el ser? Pues mire qué interesante. Se logra a través del conocimiento. Desde niño nos empiezan a educar sobre cómo sentarnos, sobre cómo comer, cómo actuar. Desde niño, o sea, el impartir conocimiento es precisamente aquello que logra el que nosotros podamos desarrollar un carácter, una integridad en nuestro ser. Quien conoce más, entiende mejor. Mire qué dato interesante. Si nosotros buscáramos una persona que nunca haya tenido conocimiento sobre la medicina y lo metemos a un quirófano para que vea una cirugía y de momento ve al cirujano que saca un escarpelo y empieza a dar un tajo en el cuerpo que está allí, probablemente esa persona pensaría que el médico cirujano es un descuartizador, porque tiene desconocimiento. Y cuando no hay conocimiento, ya sencillamente hay una digresión correcta, asertiva del pensamiento. Ahora, quien conoce el proceso de la medicina sabe quién es el cirujano y hasta puede conocer muy bien quién es el patólogo forense, porque tiene conocimiento y sabe lo que se hace dentro de los procesos y sabe que lo que se hace es para bien. Lo mismo acontece en el campo de las artes. Usted puede ir, yo he ido, yo no soy muy conocedor de las artes, ¿verdad? Pero algo conozco y he ido con amistades a museos de arte. Y es interesante porque hemos entrado a mirar el museo y a los 15 minutos el que anda conmigo dice: chicos, vámonos ya de aquí. Le digo, pero si estamos en el primer piso, ¿y cuántos pisos son? Bueno, aquí hay 5 pisos y toma como unas 8 horas por lo menos. Y tú me vas a tener aquí 8 horas. ¿Sí? Chico, pero para ver esa muñeca que está ahí, para ver ese cuadro, ¿qué es lo que sucede con ese individuo? Desconoce. Para el que conoce, le es muy fácil pararse frente al cuadro y comenzar a mirar las distintas perspectivas. Hoy un querido hermano, está por allí, gracias, me hizo un regalo hermoso de un estudiante de él que presentó la perspectiva de Cristo en la cruz, pero vista desde el cielo, el Padre mirándolo. Y después me quedé un buen rato mirando el cuadro allá en la oficina. Nadie me lo pida que no lo regalo.
Me lo acaban de regalar. Me quedé mirándolo absorto y decía, pero qué cuadro maravilloso, porque uno siempre ha visto la perspectiva de la cruz desde el punto de vista del ojo humano, pero este joven la hizo el padre mirando a su hijo desde el cielo pendido de la cruz. Pues desde luego, quien sabe más de esto, el conocimiento permite, si yo tuviera la oportunidad de hablar con el que hizo el cuadro, probablemente me hablaría al cansancio del por qué hizo esa proyección. Quien la ve y no conoce, simplemente la mira y sigue caminando. Fíjese lo que dice el profeta Oseas. El profeta Oseas en el capítulo 4 y en el versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Bienaventurados son los de limpio corazón. Bienaventurados los que tienen asepsia en su mente. Bienaventurados los que hacen catara. Bienaventurados aquellos que dicen, no, yo tengo que desarrollar una experiencia de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿Conocimiento de quién? Pues necesitamos tener un mayor conocimiento de Dios. ¿Sabía usted que la vida suya no será suficiente para conocer a Dios? Aun si usted dedicara 20 horas diarias para conocer a Dios en toda su vida, eso no le daría para poder conocer totalmente a Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Al Dios que voy a conocer sin conocerlo totalmente. Pablo dice, ahora veo como por espejo, oscuramente. ¿Cómo lo voy a conocer? Pues mire qué maravilla, es la virtud de Dios. Podemos conocer a Dios a través de Jesús. Hebreos capítulo 1 y en el versículo 3 las Sagradas Escrituras hablan diciendo: el cual, siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia. Es decir, si alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocerlo a través de ¿quién? A través de Jesús. Es el único que puede hacer una auténtica y verdadera proyección de Dios. Pero volvemos nosotros a nuestra naturaleza humana. Nosotros somos fatales en el conocimiento. Claro, usamos lenguaje religioso para decirle a un pecador: ¿quieres conocer a Dios? Conoce a Dios, conoce a Jesús, reconcíliate con Él. Y claro, usamos el lenguaje religioso, pero a fin de cuentas no tenemos una conciencia clara de todo lo que esto implica. De todo lo que esto implica. Más aún, usted va a una fiesta, se encuentra con un amigo suyo que fue a la misma fiesta. La única diferencia es que el amigo suyo fue con otro amigo de él. Llegaron los tres a la fiesta. Usted, su amigo y el amigo de su amigo. El amigo de su amigo quiere tener la cortesía de presentarle a su amigo. Y le dice: fulano, te presento a mi amigo. Se lo presenta, inmediatamente ¿qué hacemos? Él dice su nombre y yo digo el mío a la misma vez. Lo gracioso, tanto gusto en conocerte. Yo todavía ando buscándole el gusto de conocer a la gente y que la gente me conozca. Tanto gusto de conocerte. Y nos miramos, nos decimos el nombre que ninguno de los dos entendió y cada cual sigue por su camino. Ahora, tenemos la osadía una semana después de volvernos a encontrar con nuestro amigo que anda con su amigo y de momento el amigo dice: mira, te quiero. No, si ya tú me lo presentaste. ¿Lo conociste? No. Ni siquiera sabe su nombre. Él tampoco sabe el tuyo. Y así actuamos con todas las cosas. Así funcionamos con todas las cosas. El conocimiento de Dios adviene a través de Jesucristo. Él es la imagen misma del Dios invisible.
Y es mirando a Dios a través de Jesucristo donde comienza a experimentarse la verdadera limpieza del ser. No es viniendo a la iglesia, es mirando a Dios a través de Jesucristo. Es mirando a Dios a través de la persona de Jesús. Oh, yo escucho mucha gente que plantea unas defensas que yo digo, Dios mío, mejor ni responder a las defensas. Es mirando a Dios a través de la persona de Jesús. Juan capítulo 15, verso 3 y verso 4 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la palabra que os he hablado? Permaneced en mí. ¿Y yo en qué? En vosotros. Es decir, la limpieza nuestra adviene como resultado de nuestra relación con Jesucristo. Si existe un vínculo con Dios a través de Jesús, solo entonces hay katara akeratos, y esa limpieza nos permite ver a Dios aquí y en la eternidad. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted no se ha topado con gente que siempre está viendo a Dios en todos lados? ¿Se lo ha topado? Tan reciente como hace un par de días atrás, alguien se me acercó y me dijo: chico, no me gusta andar con fulano, porque este tipo se pasa viendo a Dios en todo. Nos paramos en una luz, cambió la luz roja a verde, y dice: ay, gracias Dios porque me cambiaste la luz. Fuimos a otro sitio y le dieron una botella de agua, y agarró el agua y me miró y me dijo: mira qué bueno es Dios, me regaló una botella de agua. Me dice: no puedo bregar con eso, no puedo bregar. Le digo: bueno, claro, no puedes bregar con eso por una sencilla razón, porque no tienes toda la limpieza que Él tiene. Como tú no tienes toda la limpieza que Él tiene, no puedes ver a Dios en todas las cosas. Pero los que tienen la limpieza a nivel de katara arekatos pueden ver a Dios en todas las cosas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este término, hijos de Dios, tiene un impacto en su expresión extraordinaria. Porque en la antigüedad, ¿quiénes eran hijos de Dios? En la antigüedad, en la mitología griega, los hijos de Dios eran los poderosos. Los hijos de Dios eran aquellos que tenían control sobre los demás. Los generales de ejércitos, los emperadores. Pero ahora hay un planteamiento dentro de la fe extraordinario. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. El hacer la paz es suficiente como para que nosotros nos entendamos hijos del Eterno. Ahora, no es suficiente tener paz, porque volvemos de nuevo, hay gente que piensa que paz es evitar problemas. Y hay gente que para evitar problemas le dan la razón al que no la tiene, y se la dan al que la tiene también. Y uno dice: chico, pero ven acá, le diste la razón al que la tenía, pero también se la diste. Sí, pero es que yo no me meto en eso, yo quiero evitarme problemas. Entonces hay gente que piensa que paz es evitarse problemas. Y realmente de la paz que está hablando Jesús no es esa. Porque es necesario trabajar en todo lo que contribuya a la paz del ser humano, aunque esto implique enfrentarnos a conflictos para que la paz sea perpetuada. Hoy en día le debemos tanto a gente pacificadora. Se eliminó la esclavitud
como resultado de gente pacificadora. Se eliminó el apartheid como resultado de gente pacificadora. Se enfrentaron a los poderosos como resultado de gente pacificadora. La mejor evidencia es que Jesús es el autor de la paz y se enfrentó al martirio, al sufrimiento, precisamente para que nosotros pudiéramos tener su paz. La paz que genera bienaventuranza no es aquella que llana y sencillamente evita problemas. No, la paz que genera bienaventuranza es aquella que trabaja con fuerza, que trabaja con ahínco, que trabaja con perseverancia para que se logren las cosas que son justas. La paz que trabaja con bienaventuranza es aquella que trabaja en la mente del ser humano para que cese en él su guerra interior. Mire, hay gente que todavía no ha podido entender con perfecta claridad que los errores de su pasado ya pasaron. Y todavía están en esa guerra. Y todavía están dentro de ese conflicto. Y todavía están dentro de esa batalla. Y todavía piensan que, mira, lo que pasó ya pasó, no lo puedes resolver, no lo puedes alterar, no lo puedes cambiar, no puedes hacer absolutamente nada por lo que sucedió, pero sí puedes autoperdonarte y puedes comenzar a vivir una experiencia de paz. Bienaventurados los que son pacificadores consigo mismos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que pueden entender, mira, como humano cometí errores, cometí faltas, como humano desacerté al blanco, como humano caí dentro de esta situación, como humano caí dentro de esta crisis, pero ya pasó. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que pasó? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que ya no tiene influencia sobre ti? Ahora lo importante no es que te sientes en una silla para autocastigarte. Lo importante no es que ahora te sientes en una silla para autoinfligirte daño emocional. Bienaventurados los pacificadores, los que pueden decirse a sí mismos, paz. Se acabó. No voy a seguir generando una guerra en mi interior cuando ya el pasado no tiene influencia sobre mi presente. Bienaventurados los que abandonan las contiendas. Bienaventurados los que llana y sencillamente entienden que ya no necesitan vivir de la contienda. Hace unos años atrás, se lo compartí a los pastores en la reunión de la semana. Usted sabe que uno se sorprende cuando una pareja tiene 50 años de matrimonio. Eso es. Pues yo me sorprendí porque atendí una pareja que tenía 60 años. Estaban celebrando sus 60 años de matrimonio. Y desde luego, pues la sorpresa era evidente, 60 años. Y me acerqué donde ella. Y la pregunta que siempre sucede, ¿hay algún secreto para esto? Donde uno pueda aguantar una condena tan larga, ¿hay algún secreto? Y sabe que ella me respondió, me dijo, pastor, cada cual dará su receta, pero yo le puedo ofrecer la mía. Yo le dije, ¿cuál es la suya? Y me dijo, a los poquitos años de haberme casado, decidí nunca jamás tener la razón, solo la paz. No se crea que este sinvergüenza que lleva 60 años conmigo es tan buena gente, ¿sabe? No se crea, pastor. Lo que pasa es que yo decidí no tener la razón, simplemente decidí tener la paz. Y cuando él hacía las cosas que hacía,
yo decía, la paz que Dios me dio no me la va a quitar este. Bienaventurados los que abandonan la contienda y empiezan a hacer buenas relaciones con sus pares, porque descubren que lo importante no es la razón, lo importante es la paz. Ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante la paz para el cristiano? Mire, la paz es mejor que el dinero. De nada sirve que alguien tenga mucho dinero y no tenga paz. La paz es mejor que estar enamorado. Yo conozco gente que se enamora y se les va la paz y digo, muchacho, no te enamores así. Te lleva el diablo con ese enamoramiento. De esa manera pierden la paz. ¿No? Mejor es la paz que la salud. ¿De qué sirve tener salud y no tener paz? Ahora, ¿por qué es tan importante la paz? Porque la Biblia presenta a Dios como el Dios de ¿qué? El Dios de paz. Romanos capítulo 15, verso 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Segunda de Corintios capítulo 13 y versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Hebreos capítulo 13 y versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por qué? ¿Por qué hay bienaventuranza en la paz? ¿Y por qué se dice que los que son de paz son hijos de Dios? Porque se parecen a Él. Porque disfrutamos de su genética. Jesús nos entregó su genética cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Nos entregó su esencia, nos dio lo que Él es. Él es Dios de paz y nos dio su paz. Por último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Desde luego, esta bienaventuranza va acompañada de otra bienaventuranza que está en los mismos versos 10 al 12. Bienaventurados los que son difamados, los que se dice contra ellos toda clase de mal, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón se acerca. Es interesante que estas últimas dos bienaventuranzas, que las voy a entremezclar, lo que plantean es precisamente aquellas experiencias angustiosas y dolorosas que podemos experimentar como resultado de la fe. Los cristianos del primer siglo la vivieron. Los cristianos del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo la tuvieron. Era aquella postura y aquella posición que no admitía ningún otro argumento, aunque viniera la muerte, aunque viniera la persecución, aunque viniera el flagelo, aunque viniera lo que viniera. Para un cristiano era importantísimo afirmar que Jesucristo era el Kyrios. El emperador era lo demás, pero Jesucristo era el Kyrios. Y no había manera de que se le obligara a cambiar ese discurso en su vida. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de las cosas justas. Yo me he topado con alguna gente que me ha dicho, mire pastor, lo que me pasó, es como si fuera una amenaza de demanda. Mire pastor, lo que me pasó, quise ser justo en mi trabajo y me votaron. Quise ser justo y mira el problema que me he buscado. Quise hablar verdad
y mira esta situación en la que estoy metido ahora. Como si con esto quisiéramos culpar a Dios de haber hecho lo correcto, y como resultado de haber hecho lo correcto hayamos tenido consecuencias nefastas. ¿Qué era lo que había que hacer? Lo correcto. ¿En qué debo enfocarme? En lo correcto. O sea, un cristiano seguidor de Jesucristo no puede enfocarse en lo incorrecto. Yo recuerdo, solamente teníamos una hija y fuimos, y obviamente pues queríamos conseguir una casita y fuimos a solicitar en una urbanización que se estaba construyendo, y fuimos allí. Y desde luego me preguntaron mi salario y yo di mi salario, y preguntaron el de mi esposa y yo di el salario de ella, y hicieron los cálculos y al final la muchacha me dice, no cualifican. Le digo, ¿por qué no cualifican? Me dice, porque ganan poco. Bueno, pues está bien, no hay ningún problema, muchísimas gracias. Ay, pero yo quisiera ayudarles. Ustedes no tienen a alguien que les pueda hacer una cartita que diga que usted trabaja con él. Y mire, es cuestión de que ponga una cartita que usted trabaja con él y que se gana tanto. Y con eso cualifica. Le dije, no, muchas gracias, pero eso es lo que yo gano. Eso es nuestros ingresos. Y yo, por una casa, no voy a mentir. Oiga, eso duele. Eso molesta. Pues entonces buscamos la segunda alternativa. ¿Cuál era la segunda alternativa? Los programas federales. Pues vamos para los programas federales, a ver si de alguna manera logramos. Llegamos al programa federal, hicimos la fila, nos llamaron, nos sentaron. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto? Tanto. No cualifican. ¿Y ahora por qué no cualificamos? Porque ganan mucho. Pero uno de los dos trabaja con alguna compañía o algo. Digo, ¿para qué? Dice, no, porque si hay uno de los dos trabaja con una compañía, pues cuestión de decir que lo cesantearon, una cartita ahí que diga que ya fue cesanteado, que no está trabajando, y eso entonces pues ayuda. No. Así como doy este ejemplo, por causa de las cosas que son justas, podemos sufrir en el peregrinar de la vida. Podemos padecer, pero no podemos perder de perspectiva algo. Las bienaventuranzas no son solo para el aquí y para la ahora. Las bienaventuranzas son para la eternidad. Cuando yo salí de la oficina federal, iba atribulado, casi pensando, este negocio de ser cristiano es complicado porque esto es más complicado porque por un lado y por el otro es lo mismo, el mismo resultado. Y mi hija mayor, que a la sazón tenía 3 años, me escuchó hacer comentarios en voz alta y me dijo, papi, no te preocupes, en el cielo vamos a tener una casa mejor que ninguna. Eso cambia el cuadro. Bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que pueden sufrir en el peregrinar de la vida por mantener postura de justicia. De ellos es el reino de los cielos. Está hablando de eternidad en Dios, y es mejor disfrutar de la eternidad con Dios y en Dios, y no disfrutar pasajeramente en la vida. Por lo tanto, es más importante trabajar hacia lo eterno, hacia lo puro. Por eso, para mí, hablar de las bienaventuranzas no es hablar de un mero discurso de Jesús. Hablar de las bienaventuranzas es hablar de Jesús. De Jesús en sus dichos, de Jesús en sus actos, de Jesús en sus acciones, de Jesús en su mirada, de Jesús en sus manos, de Jesús en sus pies, de Jesús en su totalidad. Porque a fin de cuentas, ser cristiano no significa otra cosa sino ser como Jesús. Y debemos tener la integridad que tuvo el apóstol San Pablo. Y yo la voy a
querer expresar, no es que ya lo haya alcanzado. Pero hay que proseguir a la meta de la soberana vocación, que es parecernos a Jesús. Que Dios me los bendiga. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.